Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. En medio de un cambio del panorama económico global, debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos a todo el mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a jefes y jefas de Estado latinoamericanos a sostener una mayor unidad en América Latina. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a instituciones y funcionarios promover la elección judicial del próximo 1 de junio. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, dio a conocer que hasta ahora no se ha presentado ninguna queja relacionada con el desplome de una estructura metálica durante el festival desarrollado en el Parque Bicentenario el pasado fin de semana. En las instalaciones del 80 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional se llevó a cabo la toma de protesta y posesión al cargo del general de brigada Estado Mayor Roger David Rodríguez Arosamena como comandante de la primera zona militar. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, cumplió la condena de 40 años de prisión que se le impuso por el secuestro y homicidio del agente de la Administración del Control de Drogas, la DEA, Enrique Camarena Salazar, motivo por el cual ya es un hombre libre. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue deportado desde Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas, luego de pasar casi 7 años preso en Estados Unidos. Agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Mario Axel, alias El Nomo, considerado uno de los principales generadores de violencia con funciones de sicariato en la organización delictiva La Unión Tepito. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 9 de abril del 2025. En los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. En medio de un cambio del panorama económico global debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos a todo el mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a jefes y jefas de Estado latinoamericanos a sostener una mayor unidad en América Latina. Al participar en la sesión plenaria de la 9ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que los países latinoamericanos requieren una mayor unidad y solidaridad entre sus gobiernos y de sus pueblos para impulsar una mayor integración regional. Claudia Sheinbaum aterrizó en Tegucigalpa, Honduras, país sede de la cumbre, alrededor de las 10 de la mañana y arribó a la sesión minutos antes de las 11 horas. Fue la última de las jefas de Estado en llegar a la cumbre e ingresó al edificio sede acompañada de Xiomara Castro, presidenta hondureña, y quien hoy pasa el liderazgo a CELAC al mandatario colombiano Gustavo Petro. Las autoridades de salud
no cuentan con protocolos de bioseguridad para conocer más enfermedades raras. La información con Alejandro César Vázquez. Al auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y sí, pues hay el caso de la niña que falleció en Torreón, Coahuila, por la enfermedad de gripa aviar. Sin embargo, quizás haya otros casos que no se han dado a conocer, lo que es la cuestionante de las enfermedades biológicas. Algunas de las instituciones como la Secretaría de Salud Federal es la responsable de establecer y coordinar las políticas de salud en todo el país. Asimismo, el Consejo de Salubridad General, que es un órgano que se encarga de establecer y coordinar las políticas de salud en el país, y los protocolos nacionales de atención médica PRONAM. Estos son estandarizados en la práctica clínica en todo el país, enfocándose en padecimientos como diabetes, hipertensión arterial sistemática, enfermedad renal crónica, obesidad, sobrepeso, así como vacunación. Asimismo, el manual de riesgos biológicos, que son las directrices para la protección de los trabajadores frente a riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante su trabajo. Y en sí hay muchas incógnitas de cómo se pudo contagiar esta menor en lo que es Gómez Palacios, Durango, y que tuvo que acceder a otro nivel especial del IMSS, pero ahora en Torreón, Coahuila, y hay que estar muy atentos, sobre todo en el transporte de los cárnicos, y que la forma de cómo se cocina es la cocción completa, y que hay que estar muy atentos y hay que dar más información a través de los diferentes canales de difusión para asesorar sobre todo a la población y prevenir pues futuras pandemias, no solamente de lo que nos aconteció del COVID-19, sino de otras más que seguramente llegarán a nuestro país y a todo el mundo. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le informo que agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Mario Axel, alias El Nomo, considerado uno de los principales generadores de violencia con funciones de sicariato en la organización delictiva La Unión Tepito. El detenido de 22 años de edad es identificado como uno de los operadores de la célula criminal que encabeza Irving Jonathan, alias el MK o el Irving. En redes sociales, el Nomo es señalado como responsable del homicidio de su primo, Dorian Andrés Garduño Espinosa, alias Dorian, o el Arnold, perpetrado en marzo del 2025. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, cumplió la condena de 40 años de prisión que se le impuso por el secuestro de homicidio del agente de la Administración de Control de Drogas, la DEA, Enrique Camarena Salazar, motivo por el cual ya es un hombre libre. Fuentes federales informaron que el pasado 5 de abril, el fundador del Cártel de Guadalajara terminó su condena, la cual cumplía en prisión domiciliaria en el fraccionamiento Hacienda Valle Escondido en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. En el 2015, el segundo tribunal unitario con sede en Guadalajara, Jalisco, le impuso a Fonseca Carrillo una pena de 40 años de cárcel junto con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, fue deportado desde Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas, luego de pasar casi 7 años preso en Estados Unidos. Fuentes federales confirmaron que las autoridades de Estados Unidos entregaron a Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba a elementos de la Interpol al mando de la Fiscalía General de la República tras terminar su sentencia en aquel país. La deportación se llevó a cabo en el cruce fronterizo de Tijuana, Baja California,
en México y San Isidro, California, allá en Estados Unidos. Ahí se le cumplimentaron un par de órdenes de aprehensión pendientes en México por delitos contra la salud y lavado de dinero. Por ello, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México para comenzar su proceso penal ante la justicia mexicana. Él también, ex candidato presidencial, fue extraditado a Estados Unidos desde Italia en abril del 2018, donde era requerido por los delitos de extorsión, chantaje, contrabando de drogas, lavado de activos y fraude bancario. Y mire, esta tarde ya tenemos en la línea telefónica a Antonio de Marcelo para darnos el reporte policíaco. Buenas tardes, estimado Toño. ¿Qué tenemos de Nota Roja? Platícanos. Muy buenas tardes, Noel, con el gusto de saludarte y pues para informarte que esta tarde tenemos información que una camioneta de valores ardió, esto allá en Lomas Altas. No se sabe la razón y tampoco se informó si el efectivo sufrió daño. Sin embargo, sí tenemos imágenes de cómo el fuego hizo presa de esta camioneta de valores y cómo las personas que se encontraban en el lugar pues trataron de apagarla mientras llegaron los bomberos para extinguir el fuego. Y por otro lado, te informo que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron un sujeto. Este al parecer lesionó con un arma punzocortante a otro hombre allá en la alcaldía Venustiano Carranza. Cuando supieron de este caso, iniciaron un cerco virtual con las cámaras del C5, lograron ubicarlo y detenerlo. Ya lo presentaron al Ministerio Público, donde tendrá que responder por este homicidio cometido en esta alcaldía de la Ciudad de México. Y en otras del Estado de México te comento que del 25 de marzo al 16 de abril las 3 órdenes de gobierno operaron operativos de seguridad allá en el Estado de México. Bueno, pues lograron implementar más de 8,000 acciones y la recuperación de alrededor de 13 millones de pesos en mercancía. Esa estrategia operativa fue implementada en 11 municipios prioritarios que integran esta zona, lo que permitió la detención de 1,161 personas mediante filtros, revisiones, recorridos y barridos. Todo esto pues trabajo que hicieron los 3 órdenes de gobierno en los municipios del peligroso Estado de México. En otras de la República tenemos que personal de la Armada de México aseguró más de 5 toneladas de mercurio. Esto fue allá en el recinto portuario de Manzanillo en Colima, de acuerdo a la información que se ha difundido. Pues el personal de la Marina realizaba una revisión en este lugar cuando encontraron aproximadamente 5,832 kilogramos de mercurio. Eso tendría un valor de 49 millones de pesos y pretendían llevarlo de manera ilícita a Sudamérica en 240 cubetas de pintura acrílica. Por otro lado, tenemos que en primeras horas de este miércoles 9 de abril, elementos de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional realizaron un operativo en el Estado de México, donde pues esto dio como resultado la detención de 5 personas. Ellos son considerados objetivos producto de investigaciones que se realizan en el marco del operativo Enjambre. Y bueno, solo para ampliar un poco la información que diste hace un rato de la liberación de Ernesto Fonseca Carrillo, pues hay que recordar que junto con él también fue acusado de este homicidio de Enrique Camarena, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien sí fue llevado a los Estados Unidos y donde se espera que podría enfrentar la pena de muerte por este delito, mientras que Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, pues él ya puede caminar libre por este país porque dicen ya cumplió los 40 años de prisión a los que había sido sentenciado. Y bueno, pues esos 40 años de prisión hay que tomar en cuenta que los cumplió estando en Estados Unidos, estando en México y en diferentes cárceles, hasta que fue llevado a su domicilio, donde terminó con esta sentencia que le fue impuesta. Te informo, Noel, que toda la información la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. La información que tenemos esta tarde. Gracias, estimado Antonio. Pues sí, vamos a estar atentos de lo que vaya surgiendo. Nos saludamos mañana, estimado Antonio. Hasta mañana, muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, también le doy a conocer que un juez de control en Oaxaca vinculó a proceso penal y dictó prisión preventiva oficiosa a José N., alias el Alfa 1, presunto líder de la célula delictiva de los Escorpiones, vinculado al cártel de Santa Rosa de Lima que opera en Guanajuato. El juez del Centro de Justicia Penal consideró
que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República eran suficientes para la vinculación a proceso. De acuerdo con la información, José N. también había sido procesado por delincuencia organizada. En este caso, junto al Alfa 1, fueron procesados 8 personas más que fueron detenidas en un operativo conjunto, donde autoridades federales catearon 4 inmuebles de forma simultánea en Querétaro. A los 9 se les acusa de delitos de posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército. En las instalaciones del 80 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional se llevó a cabo la toma de protesta y posesión al cargo del general de brigada Estado Mayor Roger David Rodríguez Arosamena como comandante de la primera zona militar. La toma de protesta se llevó a cabo ante autoridades castrenses, generales, capitanes, tenientes, coroneles, mayores y personal de tropa, y ante funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, entre ellos el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez Camacho, la fiscal general de Justicia capitalina, Berta Alcalde Luján, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez. Durante la toma de protesta y posesión como comandante de la primera zona militar, se destacó la trayectoria castrense del general de brigada Estado Mayor Roger David Rodríguez Arosamena. Entre los importantes cargos que ha ocupado el general de brigada Estado Mayor Roger David Rodríguez Arosamena se encuentran como jefe de grupo de análisis de información sobre narcotráfico, director del Centro de Operaciones del Ciberespacio en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, comandante de la Policía Militar y comandante de la Segunda Brigada de Infantería Independiente. Cuenta con formación académica profesional. Destaca el curso de paracaidismo, caída libre y fuerzas especiales en operaciones urbanas, el curso de formación de oficiales de infantería en el heroico Colegio Militar, el curso táctico administrativo en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios, el curso de mando Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, el curso superior de análisis de información del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, diplomado contra terrorismo y contraterrorismo en Israel y curso de inteligencia contra la delincuencia organizada y terrorismo en España, entre otros cargos. Pues bueno, el general de brigada Estado Mayor Roger David Rodríguez Arosamena, pues ayer tomó protesta al cargo como comandante de la primera zona militar. También le doy a conocer que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, dio a conocer que hasta el momento no se ha presentado ninguna queja relacionada con el desplome de una estructura metálica durante un festival desarrollado en el Parque Bicentenario el pasado fin de semana. Señaló que las autoridades deben investigar a fondo este caso y deslindar responsabilidades, especialmente respecto a los permisos para la operación de la empresa para la celebración de este evento. Afirmó que el organismo se mantendrá atento a este caso y al curso que tome la investigación del accidente donde fallecieron los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández. Y en otros temas también le doy a conocer que debido a la negativa de atención a las demandas de abastecimiento de agua, atención a conflictos agrarios, servicios de salud y programas reales de impulso a la productividad por parte del gobierno federal a través de sus secretarías vinculantes, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas anuncia que llevará jornadas nacionales de lucha campesina a todos los actos públicos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de tal suerte que a donde vaya tendrá cola nuestra, dicen los encargados de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Así lo dio a conocer el dirigente
de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, quien adelantó que será el 10 de abril en Chinameca, Morelos, con motivo del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, que la militancia de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, apoyada por los nietos del caudillo del sur, Emiliano Zapata, que la militancia apoyada por los nietos del caudillo le exigirán a la jefa del Ejecutivo Federal un trato digno y el establecimiento de mesas de trabajo con las diferentes secretarios de Estado relacionados con la política agraria agropecuaria. Este 9 de abril se llegó a la tercera día de Jornada Nacional de Lucha Campesina, que arribó el pasado martes a la Ciudad de México desde los diferentes accesos a la capital del país procedentes de 26 estados de la República Mexicana para reclamar diálogo y atención a sus demandas. Y también le informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instituciones y funcionarios promover la elección judicial del próximo 1 de junio. El 29 de marzo, el Instituto Nacional prohibió a servidores públicos promover la elección y el acuerdo fue impugnado por 39 actores, entre ellos la presidenta. 2 proyectos se elaboraron para resolver las impugnaciones. Uno de la magistrada Yanine Otalora, que planteaba mantener la restricción, y otro del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que proponía revocarla. Este último fue el que se impuso con los votos de Mónica Soto Fragoso, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, y el propio Felipe de la Mata. En el acuerdo impugnado, el Instituto Nacional Electoral estableció que es la única autoridad facultada para promover la elección judicial. Sin embargo, de la Mata Pizaña determinó que la restricción es infundada porque la elección judicial es un proceso electoral diferente al sistema de partidos políticos y por ello, dice, no le son aplicables las mismas reglas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una resolución en la que declara la nulidad del procedimiento de licitaciones para la compra de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares del diagnóstico para los años 2025 y 2026. Así lo informó esta mañana la Secretaría de Salud en un comunicado. Y es que mire, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, tiene hasta el 21 de abril para cumplir con la resolución. Y nos vamos a Campeche, pues resulta que los 2 principales municipios de este estado enfrentan severa crisis económica y de seguridad. La información con Aurora Sansores. Buenas tardes. Le comento que los 2 municipios principales de Campeche se encuentran en una grave crisis, tanto económica como de inseguridad. Ciudad del Carmen enfrenta una inmovilidad económica ante el poco cumplimiento de pago de petróleos mexicanos, y mientras la gobernadora insiste en que la seguridad está mejor en el estado, la ciudadanía expresa su miedo en redes sociales por los últimos actos delictivos. Apenas ayer en la noche, durante su programa televisivo semanal denominado Martes de Jaguar, la gobernadora Laida Sansores afirmó que Campeche sigue siendo un lugar seguro y volvió a defender a su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, a quien calificó como una funcionaria comprometida con su trabajo. Sin embargo, la ejecución de un hombre hoy en la mañana en la ciudad capital, quien fue asesinado con un balazo en la cabeza, y las muertes y heridas de balas de la semana pasada propició que la ciudadanía volviera a la carga en las redes sociales, expresando su miedo y recordándole a la mandataria que antes de su llegada al gobierno del estado no había tanta violencia en Campeche. Mientras que en Carmen, donde la inseguridad es una constante, actualmente se encuentra en una inmovilidad económica a punto de la recesión ante la caída del empleo y los pagos a cuentagotas de Pemex a proveedores y prestadores de servicio.
Restaurantes y pequeños comercios han cerrado y hoteles grandes operan apenas en un 30% de sus instalaciones. Ante este mismo incumplimiento del pago de la paraestatal y la raquítica liquidación económica de los habitantes de la isla. Apenas la semana pasada, la empresaria Olimpia Álvarez Casanova de la Asociación de Hoteles y Moteles de Carmen exigió al secretario de Turismo transparentar la aplicación de impuesto del 2% sobre nómina, porque requieren apoyo urgente para seguir adelante. Hasta aquí mi reporte. Gracias a la amiga y compañera Aurora Sansores desde Campeche. Y mire, también le doy a conocer que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México pidió a los dueños de automóviles que hayan tramitado sus placas de circulación en el 2020 que realicen el reemplacamiento este año, porque de lo contrario, dice, podrán ser sancionados por circular con placas vencidas. La normatividad en la materia establece que las placas tendrán una vigencia de 5 años, por lo que el plazo para quienes las hayan obtenido en el 2020 ya venció. La multa por no reemplacar el vehículo es de 20 veces la unidad de medida y actualización, el UMA. En el 2025 esto equivale a 2,262.80 pesos. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues hoy se dio a conocer que el número de selecciones de fútbol femenil en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 será superior al de los equipos masculinos, según el Comité Olímpico Internacional, tras una propuesta que recibió de parte de la FIFA. De esta forma, serán 16 equipos femeniles y 12 masculinos en estos Juegos Olímpicos. Además, por primera vez en la historia, una justa olímpica tendrá más atletas mujeres que hombres, justa que contará con la presencia de 10.500 atletas, cifra a la que se llega con la proyección de 5.333 mujeres y 5.167 hombres. Por otro lado, en el fútbol internacional, el Barcelona y el Paris Saint-Germain vencieron respectivamente al Borussia Dortmund por marcador de 4-0 y al Aston Villa 3-1 en los partidos de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. No menos espectacular fue la victoria del Paris Saint-Germain, que en su eterna cruzada por levantar un primer grial europeo, los parisinos tuvieron que remontar tras el Aston Villa de Unai Emery, exentrenador del conjunto parisino en el 2016. Los de Luis Enrique, ya campeones de Francia desde el pasado domingo, quedan así a un paso de igualar en Europa el resultado de la temporada pasada, pese a haber perdido desde entonces a la superestrella Kylian Mbappé. En cambio, para el Barça, la gesta es aún mayor, pues lleva desde 2019 sin alcanzar las semifinales de este torneo. Por otro lado, el próximo 21 de mayo, la Copa de Campeones Femenil volverá a ver acción, pues la CONCACAF confirmó los horarios donde la América y los Tigres representarán a la Liga MX Femenil ante rivales de la Nation Women's Soccer League, como lo son Portland Thorns y Gotham FC. Y luego de que ayer Cruz Azul rompió el maleficio de 26 años sin poderle ganar una eliminatoria a las Águilas del la América, pues ayer la victoria que consiguió en los cuartos de final en la Conca Champions, tras imponerse a 3-1, cambió todo el panorama. Sin embargo, es momento de darle la vuelta a la página y ahora la máquina se medirá frente a los Tigres dentro de la ronda de semifinales de este torneo, luego de que los felinos vencieron al Galaxy de Los Ángeles 3-2. Esta noche toca el turno a los Pumas, que reciben al Whitecaps con marcador global de 1-1. Este partido es a las 8:30 de la noche. Antes, a las 6:30, el Inter de Miami enfrenta al LAFC a las 6:30 con marcador global a favor de los angelinos 1-0. Y en el tenis, en el Master 1000 de Montecarlo, el español Carlos Alcaraz, número 3 del ranking, avanzó a octavos tras remontar ante el argentino Francisco Cerúndolo por 3-6, 6-0, 6-1, mientras que el serbio Novak Djokovic fue eliminado por el chileno Alexandro Tavilo. Esa es la información. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, de última hora le informo que allá en el penal de Chalco, en el Estado de México, continúa la audiencia donde el juez de control pues lleva a cabo la audiencia de doña Carlota.
doña Carlota, esta mujer que disparó contra 2 presuntos invasores de su domicilio allá en este municipio. Desde muy temprano llegó un grupo de personas en apoyo a doña Carlota y en algunas pancartas se alcanzó a leer todos somos Carlota. Ellos piden que el juez de control le dicte prisión preventiva domiciliaria. Bueno, pues la audiencia continúa allá en el penal de Chalco en el caso de doña Carlota. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.